Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de ingeniería de las reacciones químicas. Veremos en este ejercicio cómo funcionan los cálculos de velocidad de reacción para reacciones en fase gas. Construiremos la tabla estequiométrica y plantearemos la ecuación que nos relaciona la velocidad de reacción con la conversión. Empecemos. La reacción en fase gaseosa, un medio de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno produce amoníaco, se lleva a cabo isotérmicamente. La alimentación molar es de 50% de hidrógeno y 50% de nitrógeno, a una presión de 16,4 atmósferas y 227 grados Celsius. Se nos pide construir una tabla estequiométrica completa. Bien, lo primero que haremos será encontrar el reactivo limitante de nuestra reacción. Como no se nos dan flujos para calcular el reactivo límite, lo que haremos será colocar una base de cálculo. Nuestro flujo será de 100 kmol por hora. De esta manera, como sabemos que nuestra fracción es del 50% de cada componente, tendremos 50 kmol por hora de nitrógeno y 50 kmol por hora de hidrógeno. Dividimos cada uno de los flujos entre los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción y el resultado nos dará entonces 50 dividido entre un medio nos da 100 y 50 entre 3 medios nos da 33,33. Como 33 es menor que 100, nuestro reactivo límite será el hidrógeno. De esta manera simbolizaremos a nuestro reactivo limitante, el hidrógeno, como la letra A, al nitrógeno con la letra B y al amoníaco con la letra C. Con esto ya podemos empezar a plantear nuestra tabla estequiométrica. Así tendremos nuestras tres especies. En el inicio vamos a tener los flujos iniciales de A y de B, Fa sub 0 y Fb sub 0. Nuestro flujo inicial de amoníaco va a ser 0 ya que nos está introduciendo al principio de este producto. Y el flujo total inicial será la suma de los tres, Fa sub 0 más Fb sub 0. Ahora, para calcular los cambios es necesario normalizar nuestra reacción. Entonces tomamos el coeficiente del reactivo límite, que sabemos que es A, o el hidrógeno, que es 3 medios, y dividimos cada uno de los coeficientes de la reacción entre ese valor. De esta manera nos va a quedar que siempre el coeficiente del reactivo limitante será 1, el de B sería 1/3 y el de C 2/3. Entonces lo que reacciona de A será menos Fa sub 0 por X, es decir, la cantidad inicial que hay por la conversión de dicho reactivo, y como sabemos que por cada mol de A reaccionan 1/3 de moles de B, entonces el cambio de B va a ser menos 1/3 de Fa sub 0X. Y lo que se genera de C será 2/3 de Fa sub 0X, ya que se generan 2/3 de moles de C por cada mol de A. De esta manera entonces Fa va a ser igual a Fa sub 0 menos Fa sub 0X. Sacamos factor común Fa sub 0 y obtenemos Fa sub 0 por 1 menos X. Para B tendremos lo mismo, Fb sub 0 menos 1/3 de Fa sub 0X. Usamos la expresión de θb para poder expresar Fb sub 0 en términos de Fa sub 0. Si tienes dudas en este paso, puedes ver el vídeo donde explico cómo construir una tabla estequiométrica haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. De esta manera entonces tenemos θb por Fa sub 0 menos 1/3 de Fa sub 0X. Ahora sí tenemos un factor común, por lo que nos queda que Fb es igual a Fa sub 0 por θb menos 1/3 de X. Y para el flujo de salida de amoníaco, vamos a tener que Fc es igual a 0 más 2/3 de Fa sub 0X. Por lo tanto, esta sería la tabla estequiométrica que vamos a usar. También es conveniente calcular el flujo total de salida, que no será otra cosa más que Fa más Fb más Fc. Sustituimos esos valores sin sacar el factor común, por lo que vamos a tener Fa sub 0 menos Fa sub 0X más Fb sub 0 menos 1/3 de Fa sub 0X más 2/3 de Fa sub 0X. Fa sub 0 más Fb sub 0 no son más que Ft sub 0, aquí lo tenemos, y con los otros términos lo que haremos será sacar factor común Fa sub 0x. Por lo tanto, dentro del paréntesis nos quedará el número 2/3 menos 1/3 menos 1. A este número se le suele llamar delta, y se calcula como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción, divididos cada uno entre el coeficiente estequiométrico del reactivo límite, sumando los productos y restando los reactivos. Hablaré más de este número en vídeos posteriores. De esta manera entonces calculamos el valor de delta, nos da 2/3 menos 1/3 sería 1/3, menos 1 nos da menos 2/3. Por lo tanto Ft va a ser igual a Ft sub 0 menos 2/3 de Fa sub 0x. Y ahora sí, esta sería nuestra tabla estequiométrica completa. El ejercicio prosigue y ahora nos pide calcular las concentraciones de amoníaco e hidrógeno cuando la conversión del hidrógeno es del 60%. Para hacer aquello necesitamos empezar a calcular los términos de la tabla estequiométrica. Empecemos por θb, cuya definición es Fb sub 0 sobre Fa sub 0, pero recordemos que no tenemos los flujos iniciales, por lo que debemos expresar estos flujos de nuestros reactivos como su fracción molar multiplicada por el flujo total.
De esta manera entonces el flujo total al inicio se va a cancelar y nos queda que θB también se puede definir como el cociente entre las fracciones molares de nuestros reactivos. Como ambas fracciones son 0,5, θB será 1 y lo sustituimos en nuestra tabla estequiométrica. Con esto ya tendríamos nuestros flujos molares a la salida, pero ahora necesitamos nuestro caudal para poder calcular la concentración. Y aquí está la diferencia entre la fase líquida y la fase gaseosa. En la fase líquida podíamos considerar que el caudal era constante. Aquí ya no podemos hacer eso. Para calcular el caudal podemos ir a la ecuación de los gases ideales de siempre. P por V es igual a nRT. Y si no quisiéramos trabajar con gases ideales, también podríamos trabajar con gases reales, agregando el respectivo factor de compresibilidad. Por supuesto, esta ecuación también será válida si dividimos entre el tiempo y tomamos flujos. Por lo tanto, presión por caudal será igual a flujo molar por R por temperatura por el factor de compresibilidad. Podemos despejar nuestra constante universal de los gases, quedándonos que R es igual a P por V dividido entre FTZ. Por supuesto, como es la constante de los gases, se va a mantener fija en la entrada del reactor y a la salida. Y vamos a poder igualar dichos resultados. Lo que nos interesaría de aquí sería despejar el caudal de salida, V. De esta manera entonces multiplicamos por Ft por T por Z y dividimos entre la presión. Reorganizamos y nos queda que el caudal va a ser igual al caudal inicial multiplicado por el flujo molar total a la salida dividido entre el flujo total inicial por la presión inicial sobre la presión de salida, por la temperatura de salida sobre la temperatura inicial y por el factor de compresibilidad de la salida sobre el factor de compresibilidad inicial. Y recordando que nuestro flujo total a la salida nos había dado Ft sub 0 más delta por Fa sub 0x, lo sustituimos aquí. Entonces si dividimos Ft sub 0 entre Ft sub 0 nos va a dar 1 y el otro término nos da delta por Fa sub 0 sobre Ft sub 0 por x. Fa sub 0 sobre Ft sub 0 no es más que la fracción molar del componente A la entrada. Por lo tanto vamos a tener que este término se nos convierte en 1 más delta por Y sub 0x. Delta por Y sub 0 se suele denotar como epsilon. Y esta sería la expresión que vamos a utilizar para calcular el caudal en general. Si se puede suponer que el proceso es isotérmico, no hay caída de presión y no hay diferencia entre los factores de compresibilidad de la entrada y a la salida, estos términos se pueden cancelar ya que valdrían 1. Y nos queda que el caudal va a ser igual al caudal inicial multiplicado por 1 más epsilon x. Para este caso, recordemos que delta valía menos 2 tercios multiplicado por la fracción molar del componente A a la entrada, que es 0,5, y nos da menos 1 tercio. Sustituimos y obtenemos que nuestro caudal va a ser igual al caudal inicial multiplicado por 1 menos 1 tercio de x. Ahora, para calcular nuestras concentraciones, lo único que debemos hacer es dividir el flujo molar entre nuestro caudal. Tendremos entonces para el caso de A, Fa sub 0 por 1 menos x dividido entre B sub 0 por 1 menos 1 tercio de x. Fa sub 0 entre B sub 0 no es más que la concentración inicial, por lo tanto se nos convierte en Ca sub 0 por 1 menos x dividido entre 1 menos 1 tercio de x. Por otro lado, para B, hacemos exactamente lo mismo, tomamos a Fb y lo dividimos entre nuestro caudal. Tendremos entonces Fa sub 0 por 1 menos 1 tercio de x dividido entre B sub 0 por 1 menos 1 tercio de x también. Estos dos términos se cancelan y obtenemos que simplemente Cb es igual a Ca sub 0. Es decir, la concentración de nuestro componente B, que era nitrógeno, va a ser constante de Ca sub 0, es decir, la concentración de hidrógeno al inicio. Por último, para calcular la concentración de amoníaco, Cc, lo que hacemos es dividir nuestro flujo de C, Fc, dividido entre el caudal. Esto será 2 tercios de Fa sub 0 por x dividido entre B sub 0 por 1 menos 1 tercio de x. Fa sub 0 entre B sub 0 es Ca sub 0, por lo tanto esto será 2 tercios de Ca sub 0 por x dividido entre 1 menos 1 tercio de x. Aquí podemos opcionalmente multiplicar por 2 tercios, entonces arriba nos quedaría 2x y abajo tendríamos 3 por 1, 3 y menos 3 por 1 tercio que es 1, entonces nos quedaría abajo 3 menos x. Esta sería entonces la concentración de C a la salida. De esta manera solo nos faltaría hallar Ca sub 0 para conocer las otras concentraciones en función de la conversión. Para hacer esto vamos a suponer que al principio tenemos un gas ideal, por lo tanto Pa sub 0 por B sub 0 va a ser igual a Fa sub 0 por RT sub 0, es decir, la ecuación del gas ideal pero en flujos. Por supuesto yo puedo hacer algunas cosas antes. Tengo la presión parcial del componente A, que usando la ecuación de Dalton podemos saber que es fracción molar por la presión total. Y también podemos dividir entre el caudal, ya que tenemos Fa sub 0 sobre B sub 0, nos daría Ca sub 0. Despejamos esta Ca sub 0, que es lo que queremos calcular. Ca sub 0 es igual a Y sub 0 por P dividido entre RT.
Y recordamos que nos dan la presión, que es 16,4 atmósferas, y la temperatura de 227 grados Celsius. De esta manera entonces, nuestra fracción molar de A al inicio será 0,5 multiplicado por la presión 16,4 atmósferas dividido entre la R, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicado por nuestra temperatura en Kelvin. Como resultado nos va a dar 0,20 mol sobre decímetro cúbico. Ahora que conozco esta concentración inicial y conozco mi conversión, que recordemos nos dicen que es del 60%, podemos encontrar todas las concentraciones de nuestros componentes a la salida. Sustituimos entonces en Ca, será entonces 0,2 multiplicado por 1 menos 0,6 dividido entre 1 menos 1 tercio por 0,6. El resultado nos da 0,10 mol sobre decímetro cúbico. Cb tendrá el valor constante de 0,20 mol sobre decímetro cúbico, esta es la razón por la cual no nos lo piden en el enunciado, y la de amoníaco será Cc igual a 0,20 multiplicado por 2 por 0,60 dividido entre 3 menos 0,6. El resultado nos da Cc igual a 0,1 mol sobre decímetro cúbico. Por último, el ejercicio nos pide suponer que la reacción es elemental con K igual a 40 decímetros cúbicos sobre mol segundo y escribir la velocidad de reacción únicamente en función de la conversión para un sistema de flujo y un sistema intermitente de volumen constante. Bien, como nos dicen que la reacción es elemental, tenemos que regresar a nuestra reacción original, es decir, antes de ser normalizada, y verificar cuáles son nuestros coeficientes estequiométricos. Recordemos que si nuestra reacción es elemental, la ley de velocidad va a ser igual a K por Ca elevado al coeficiente estequiométrico de A, que es 3 medios, multiplicado por Cb elevado al coeficiente estequiométrico de B, que es 1 medio. Esta será entonces la expresión que nos permite calcular la velocidad de reacción. Sustituiríamos entonces nuestras concentraciones y el valor de K que nos están dando. Por lo que obtenemos menos Ra igual a K por Ca sub 0 por 1 menos x entre 1 menos 1 tercio de x todo a la 3 medios multiplicado por Ca sub 0 a la 1 medio, que es el valor de Cb. Podemos operar las Ca sub 0, que tenemos Ca sub 0 a la 3 medios por Ca sub 0 a la 1 medio, misma base, se suman los exponentes, tenemos 3 medios más 1 medio serían 4 medios, por lo tanto esto será equivalente a tener Ca sub 0 al cuadrado multiplicado por 1 menos x entre 1 menos 1 tercio de x a la 3 medios. Ahora solo nos queda sustituir los valores que podemos. La K vale 4 decímetros cúbicos sobre mol segundo y la concentración inicial 0,20 mol sobre decímetros cúbicos la elevamos al cuadrado. El resultado nos da 1,6 multiplicado por 1 menos x entre 1 menos 1 tercio de x a la 3 medios. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo calcular la velocidad de reacción para una reacción en fase gas con el método de la tabla estequiométrica. Si te ha parecido útil este video, no dudes en compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.